Pues nos pone por ahí, tú sabes, yo tengo que admitir que sabiduría y entendimiento hay para uno poder aprender porque uno no lo sabe todo, así que eso es parte también del proceso, así que igual me pongo más nervioso que él, igual de nervioso que él cuando me paro aquí, pero yo creo que eso es normal, para la gloria de Dios. Y les invito a buscar la lectura bíblica en esta mañana porque cuando y estaba buscando para preparar la reflexión, el tema de esta mañana, yo estaba buscando eh, de estos personajes. A mí me gusta mucho estudiar personajes que yo casi, pues de chiquito me enseñaron, pero me gusta aprender de ellos cada uno. Hoy vamos a hablar de uno que desde chiquito yo escuché, y si yo pregunto aquí, todo el mundo va a decir, oh, sí, yo, y les pregunto su vida, parte de su vida favorita, y me van a decir, ah, sí, sí, me gusta esta parte. Así que, claro, cada parte de su vida se puede sacar un tema o un estudio de cada faceta que quizás vamos a ver en esta mañana, pero eh, yo espero que en esta mañana todos vamos a aprender algo, aplicarlo a nuestras vidas y seguir creciendo. Oramos antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, ahora que vamos a escuchar tu palabra, continúa bendiciéndonos para poder entender tu mensaje y poder aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por todo, entonces lo pedimos. Amén. Y hay momentos, antes de leer, hay momentos en la historia donde la verdad parece diluirse, donde lo correcto ya no es popular, donde el pueblo de Dios comienza a vivir una fe mezclada. ¿Les parece que estamos definiendo algo que estamos viviendo tú y yo hoy en día? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuántos creen que sí? Que lo que yo acabo de decir define a nuestra sociedad en el 2026. ¿Cuántos creen? Lo vuelvo a leer para que estén más convencidos. Hay momentos en la historia donde la verdad parece diluirse. La verdad se está diluyendo hoy en día. Donde lo correcto ya no es popular. ¿Qué ustedes creen? Donde el pueblo de Dios comienza a vivir una fe mezclada. ¿Estamos definiendo nuestros tiempos? El personaje que vamos a hablar, que se menciona en el capítulo de Lucas, versículo 1:17, que dice así, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes ¿a qué? A la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y este era el mensaje del ángel al sacerdote. ¿Sobre quién? ¿Quién iba a preparar el camino antes de que Jesús viniera? Juan el Bautista. Pero en esta mañana no vamos a hablar de Juan el Bautista. Vamos a hablar de la referencia a la que el ángel hace del rol que iba a tener ¿quién? Juan el Bautista. ¿Y quién era esa influencia? Espíritu Santo. Pero ¿a quién hace referencia del pasado? A Elías. Así que, como a mí me gusta también Elías, pues yo quería indagar un poquito más sobre la vida de Elías y qué lecciones podemos aprender de la vida de Elías. ¿A cuánto le gusta Elías? A ver, Paca, ¿cuál es tu parte favorita de la historia de Elías? Yo no, pero me gustaría. Ok, ¿alguien tiene alguna parte favorita de Elías? Bueno, Elías es bien conocido por Claro, aquel claro. momento, entre los momentos, Entre los momentos, por eso digo, ¿cuál es el momento? cuando se tuvo que enfrentar ante el rey Acab y Jezabel, que era su esposo, que era una mujer también malvada, y presentarse ante los profetas de Baal, y eran unos 450. Sí, si fueran poquitos. Y aparte, no, tú me preguntaste, yo te voy a contestar. Contesta, estamos para eso. Pero era un momento bien decisivo para la salvación del pueblo de Dios. Eso es correcto. Así que vemos que de los sucesos que pasó Elías, creo que el que más nos recuerdan son dos. Cuando estuvo enfrentando a los profetas de Baal y cuando se fue en el carruaje de fuego. Eso es lo que a mí me impactó cuando chiquito.
que eso yo lo dibujaba en cada esquina. Dibujaba a Elías soltando hacia el manto y el carruaje de fuego, y si no, dibujaba a Elías con el altar, el fuego, ¿verdad? Eso es lo que nos hablábamos cuando chiquitos, porque son escenas bien impactantes de la vida de Elías. Pero, ¿sabes que la vida de Elías nos enseña un poco más a nuestra realidad? Y es que Israel, al igual que en este tiempo, no había rechazado completamente a Dios, pero lo había reemplazado parcialmente. Adoraban a Jehová, pero también a quien adoraba. A Baal. Era una religión cómoda, conveniente, sin compromiso total. Anda, pero es que yo estoy diciendo lo que está pasando ¿dónde? Ahora. Eso está pasando ahora. Como decía Wilfredo, hasta en nuestra ¿qué? En nuestras congregaciones, esto está ¿qué? Sucediendo. Vivimos en un tiempo muy similar al de Elías. Mucha información espiritual, pero poca transformación. Mucha religión, pero poco poder. Israel en los días del rey Acab había mezclado la adoración verdadera con la idolatría. Ya no había una clara diferencia entre servir a Dios o servir a Baal. Estaba tan mezclada la cosa que ya tú no sabías si lo que tú estabas haciendo era una oración a quién, a Dios o a Baal. Quizás hoy no tenemos una estatua de Baal, pero tenemos Baalitos, ¿verdad? O tenemos Baaladores. Cualquier cosa puede convertirse ¿qué? En un Baal. Y vivimos una vida en la que está mezclada constantemente. Y en este contexto oscuro de ese tiempo, Dios levanta a un hombre. No un rey, no un sacerdote de linaje influyente, sino que levanta a un profeta que en ese momento era bien desconocido. ¿Y quién fue ese? Elías. Así que de la nada, Dios saca a quién. En este momento tan crítico de la vida del pueblo de Israel, Dios saca a quién. A Elías de la nada, porque literalmente de la nada. Porque el primer versículo de Primera de Reyes 17:1, vamos para allá. Alguien que me lea fuerte que dice Primera de Reyes 17:1. Porque no hay ningún contexto. No, en el capítulo anterior termina con que el rey acá es el nuevo rey y ahora sucede lo siguiente. A ver, ¿quién lo tiene? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Quién dice yo? Tú, dale, léelo, espérate. Dice, entonces Elías, Tibita, que era de los moradores de Garar, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que aquí no hay ninguna introducción, no hay una explicación de genealogía extensa, solo hay una declaración que revela el secreto de su vida. Simplemente aquí nos está diciendo que entonces salió Elías, sabrá Dios de dónde, y aquí dice que salió de dónde, de los habitantes de Galad, uno de los habitantes. No dice si era de los más influyentes, no dice que era de alta jerarquía, simplemente dijo, es como si hubiera dicho... Y pues Dios levantó a allá. ¿De qué pueblo? De Cupey, para que fuera al gobernador de Puerto Rico, gobernador en este caso, a decirle 2 o 3, como uno dice en buen boricuano. Sí, así mismo. Eso es lo que está hablando aquí. Porque Elías no tenía ningún historial previo. Él salió aquí de la nada. Pero sale diciendo algo que podemos hoy aprender de esta historia. Que dice claramente, luego de que le habla a Acab, que dice, vive Jehová, ¿Dios de qué? Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hay que verlo claro. Elías estaba declarando que en presencia de quién él estaba, en presencia de Jehová. Elías no simplemente es un personaje bíblico, es un modelo del tipo de personas que Dios necesita en tiempos de crisis espiritual. Amén. Amén. Elías es un modelo del tipo de personas que ¿qué? Que Dios necesita. Tipo de cristianos que Dios necesita en tiempos de crisis espiritual. Gloria a Dios. Que podamos ir y decir,
Dice Jehová en la presencia que ¿qué? Que yo estoy. Ahora, esta mañana queremos explorar varios aspectos de la vida de Elías y en total son 5 lecciones sencillitas y prácticas. Claro, usted las puede apuntar y estudiar cada lección a futuro más profundidad porque de cada una hay tela para contar. Pero en esta mañana no vamos a evaluar sobre quién era Elías. Esa no es la pregunta que vamos a contestar hoy. Esa la podemos dejar después si usted quiere. Pero hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo nosotros en un tiempo como este? Si Elías es un modelo a seguir sobre el tipo de cristiano que Dios necesita en tiempos de crisis espiritual, la pregunta que nos estaremos contestando en esta mañana va a ser, ¿qué tipo de cristianos tú y yo estamos siendo para tiempos como este? Porque ya hemos confirmado que estamos viendo unos tiempos similares a los de quién? A los de Elías, pero idénticos. Ahora, la primera lección, ¿estamos listos? Saquen lápiz y papel. Lección número 1. El poder espiritual nace en la presencia de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 17 que acabamos de leer, donde él menciona que él está en la presencia de ¿quién? De Dios. Antes de enfrentarse a reyes, Elías aprendió a estar delante de Dios. No comenzó como ahorita mencionó Orlando en el Monte Carmelo derrotando a los Baales. Así no comienza la historia. ¿Cómo comienza? Comienza desde lo secreto. Nada se sabía nada de Elías, pero Dios lo estaba ¿qué? Preparando ¿dónde? En lo secreto para este momento, para levantarlo en un momento de crisis. Elías deja claro que su autoridad no venía de una posición, sino de una relación. ¿Cómo poder entender el coraje y el valor de Elías para pararse frente a un rey? O sea, porque tú no es cualquier gobernante, tú es un rey que probablemente tenía un grupito, un par de soldados al frente ya con la espada ready para cortarte la cabeza. ¿Con qué valor, con qué postura, con qué semblante él se levanta frente a un rey y le dice cara a cara, ¿vive qué? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y para cómo le dice que aquí no va a llover. Así. Y aquí lo que viene es una gran sequía. Porque no es que le va a dar buenas noticias, no, es que tú eres, no, es que le vino a traer una consecuencia. Así que, él no se, desde la teoría, él no simplemente estudiaba, sino que él vivía una experiencia viva con Dios. Amén. ¿Vivimos nosotros una experiencia viva con Dios? Amén. Mira que la lección de este trimestre viene en esa línea, para aprender a vivir una experiencia diaria viva ¿con quién? Con Dios. En el Nuevo Testamento nos confirma algo bien importante en Santiago 5:17, donde nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que no se crean que Elías era un superhéroe. Dios no levantó a un superhéroe, no levantó a Superman, no levantó a nadie de eso. Él levantó a un hombre como quién? Como Luis, como yo, como Orlando, como Wilfredito. Él levantó a un hombre común y corriente. Pero el secreto no era que era sobrehumano, porque él sentía miedo, él tenía dudas, al igual que nosotros, pero la diferencia no estaba en su naturaleza, sino en la dependencia de él hacia Dios. Elías era dependiente ¿de quién? De Dios. Hoy, tristemente, muchos quieren que Dios descienda fuego como en el Monte Carmelo, pero no quieren la comunión del aposento. Muchos quieren resultados públicos, pero no tienen disciplina privada. De Elías aprendemos que tenemos que tener una disciplina en secreto, privada, viva con nuestro Dios, para que en público podamos brillar como Él quiere que brillemos. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos realmente en comunión profunda? Esto no incluye oraciones rápidas o lecturas apresuradas, sino encuentros reales con Dios. Porque al final,
Lo que sostiene la vida cristiana no es lo que hacemos para Dios, es si realmente vivimos delante de Él. Es si realmente podemos decir como Elías, en cuya presencia que yo estoy. Lección 2. Dios usa los procesos ocultos para formar nuestra fe. Y es que Elías no todo le fue bien. Después de ahí, ¿qué Dios hizo? ¿Qué Dios hizo? Si vamos a ese mismo capítulo, de los versos 3 al 6, vemos que en el versículo 3, Dios mismo le dice, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a cuervos que te den allí de comer. Señor es bien exacto con todo. Yo he mandado ¿qué? Cuervos. Mira, si Jehová mandó cuervos para alimentar a Elías, ¿qué no puede hacer con nosotros ahora? O sea, a cuervos. Ahora, pero esto no queda aquí. Esto no queda aquí. ¿Qué pasó con ese arroyo? Ah, porque es que él había dicho que venía ¿qué? Venía sequía. Entonces Dios lo manda a un arroyo y al ratito ¿qué pasó? Se quedó sin arroyo. Y luego de ahí lo manda ¿a dónde? A la casa de una viuda. A la casa de una viuda, para la viuda de Sarepta. Lo envía a depender de una viuda que está rebosando de riqueza. Ah, es que no tenía nada. Porque para que ustedes sepan, las mujeres viudas en ese tiempo, al quedar viudas, quedaban sin qué. Porque lo que importaba antes era ¿qué? El hombre. Las mujeres, así mismo era. Vemos que aquí que le dice, levántate y vete a Sarepta, Sidón, y vive allí. Y le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan con tus manos. Miren, esta es una historia intensa, que de aquí hay tela para cortar para muchos. Pero aquí hay algo muy importante que yo admiro de Elías. ¿Cuántas veces le cuestionó a Dios en ese acto? Yo no estoy leyendo ni que le haya dicho, Dios, pero ¿por qué me llevaste el riachuelo? Si yo no soy el castigo. Es que tú mandaste la sequía ¿para qué? Para todo. Señor, pero ¿por qué es una viuda? No hay un... o sea, si lo ponemos en el buen boricua, ya nosotros nos hubiéramos quejado hace rato. Pero curiosamente, Elías, Dios le decía, ve al riachuelo y ¿para dónde vas? Mira, vete ahora para la viuda de Sarepta. Yo me lo visualizo simplemente obedeciendo ¿a quién? Dios. A Dios. Después de su primera declaración, Dios lo lleva a algo muy, muy impactante. Cuando ya él estaba acostumbrado al arroyo, dijimos que el agua ¿qué? Se secó. Pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Te has hecho esta pregunta cuando te pasan cosas similares a tu vida que Dios te dice sirve al Señor y de momento te quedas sin trabajo, la familia tienes problemas en la iglesia? ¿A cuánto le han pasado algo así? ¿Cuántos han tenido un problema? Que Dios le dice, deja este trabajo y vete a hacer esto, y usted lo empieza a hacer y al rato tiene problemas económicos. No es que yo debo de trabajar en sábado, anda, y ahí es que empieza, ahí es que dice que el gas que pela. Porque cuando Dios te manda y tienes un tiempo de buenas y de momento ¿qué pasa? Corta. ¿Pero por qué pasa? Y sobre eso lo envía a otro lado para que una viuda lo sustente, una viuda que estaba sobreviviendo, que lo que le quedaba era para ella comer con su hijo y ¿qué? Y echarse a morir. Esas fueron las expresiones de ella. A mí lo que me queda es para yo comer con mi hijo una última vez y después de aquí vamos a morir. Aquí hay algo curioso. Dios no le dio abundancia acumulada. Le dio provisión diaria. Cada día era una prueba. Cada comida era un milagro. Amén. Ver a esos cuerpos llegar con comida día a día era ¿qué? ¿Cuán paciente tenía que ser? Porque yo no me imagino que los cuerpos van a estar todos los días a las 8 de la mañana en punto.
saber en qué momento, él no sabía en qué momento se iba a secar el rito, la quebradita. Entonces, ¿se le secó de qué? ¿Estuviera preparado o qué? ¿O no? ¿Sabía él que la viuda estaba en extrema crisis? Por la condición se lo podía imaginar, pero aún así que confió. Nosotros a veces queremos la seguridad a largo plazo, pero Dios nos enseña confianza diaria a través de la vida de Elías. El problema es que muchas veces interpretamos la escasez como la ausencia de Dios. Y yo creo que eso es a nivel cultural. Estamos en crisis económicas, estamos en crisis emocional, estamos en necesidad y decimos que te falta aquí. ¿Y qué te falta ir a la iglesia? ¿Y qué te falta conectarte con qué? Eso es común en el entorno. De hecho, antes en el Nuevo Testamento decían que si tú tenías una enfermedad es porque alguien que en tu familia había pecado. Si tú naciste con una enfermedad. O sea, vivimos en un mundo de pecado. Y es que muchas veces, cuando en realidad esto puede significar que es ahí donde Él nos está formando. El arroyo seco o el ir a una viuda con apenas alimento suficiente no era sinónimo de abandono, era sinónimo de preparación. La fe no se desarrolla en la comodidad. Repito, ¿la fe qué? No se desarrolla en la comodidad, sino en la dependencia diaria de Dios. Gloria a Dios. Porque antes del Carmelo, que es lo próximo que venía, Dios estaba formando un carácter que pudiera sostener el poder. Si Elías no se hubiera preparado como Dios lo estuvo preparando en estos tiempos, cuando bajaba ese fuego en el Monte Carmelo, él iba a poder sostener. Él iba a tener la fuerza para soportar 450 bares, para irse en contra de todo el pueblo de Israel, contra el rey, contra las huestes malvadas, que no ve. No creo. Porque muchas veces cuando nos ponemos cómodos es que descuidamos ¿qué? Las cosas de quién? De Dios. Del cielo. Todita. ¿Usted lo ve? Usted está cómodo y deja de orar. Usted está cómodo y deja de estudiar la palabra de Dios consistentemente. Pero cuando usted está en necesidad y usted sabe, el ser humano ¿qué hace? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos que aprender a depender diariamente de Dios. Amén. Lección 3. Y creo que esta lección es de la más fuerte que podemos ver en la historia de Elías. Dios demanda una decisión clara. ¿Una decisión qué? Clara. No una decisión que a media. Una decisión clara. En esta lección llegamos al momento más conocido de la historia del Monte Carmelo. Y aquí yo me transporto al meme que anda por ahí de Los Ángeles. ¿Tú lo has visto, el feito? El de Elías, el que está riéndose. Y ¿alguien ha visto ese meme? Usted lo ve, usted se ríe. Y usted se goza por la situación que es, pero es una realidad. Nuestro Dios puede más que cualquier cosa en este mundo. Allí, en este monte, el pueblo estaba dividido. No rechazaban totalmente a Dios, pero tampoco se comprometían completamente con Él. ¿Les parece mucho a la iglesia, a la última iglesia del Apocalipsis? ¿Verdad? Esto como que yo estoy leyendo bien. Entonces Elías hace una pregunta candente, que la leemos hoy y parece que nos lo dijo hoy. ¿Y qué dice en primera Reyes 18:21? Dice así: entonces Elías acercándose a todo el pueblo, no a los 450 profetas. ¿A dónde? A todo el pueblo. Y si usted ve imágenes de las series y las películas de cuánto era el pueblo de Israel, imagínense cuánto tenía que haber ahí. ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué? Seguidle. ¿Y qué pasa? Si Baal, id en pos de qué? De él. Básicamente Dios le estaba hablando por decirle, si tú crees que Dios es qué, Jehová es qué, Dios, deja todo esto y qué, síguele. Si no, sigue con Baal. Pero no trates de complacer a quién, a Dios haciendo las cosas que haces con Baal. Porque las cosas así no funcionan.
y eso lo vemos en la lección y todas las cosas, muchas veces nosotros queremos servir a Dios a nuestros términos. Y se nos olvida que nosotros fuimos creados para un universo perfecto que fue tergiversado por el pecado. Y la misión de Él es restaurarnos a ese estado original. Así que no podemos pretender servir a Dios que está en ese estado original bajo los términos que no son adecuados al universo. Porque nosotros nos creemos el centro del universo. El planeta Tierra. Pero nosotros somos la oveja negra del universo. ¿Tú no pensabas así? Nosotros somos el puntito negro manchado dentro de qué? De un vasto universo que ni tú ni yo sabemos la expansión del mismo. Siendo el único mundo con qué? Con pecado. Pero qué bendición tendremos cuando Cristo venga. Amén. Que es lo que Dios ha hecho ¿qué? Por cada uno de nosotros. Ahora, esto no es una sola pregunta para el pueblo de Israel, es una pregunta para nosotros hoy. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir viviendo una fe a medias? ¿Cuánto tiempo más entre lo espiritual y lo mundano? ¿Cuánto tiempo más entre el compromiso y la conveniencia? Elías no propone un término medio, presenta una decisión clara. Si Jehová es Dios, le sigues. Y si no, síguelo por ahí. Aquí, en Primera de Reyes, 18:30 al 39, hubo un proceso en ese espacio. Vamos a leerlo, porque me gusta leerlo. Y dice así, capítulo 18, versos 30 al 39. Ya que esta es la escena impactante que ahorita nos contó por encimita Orlando. Y dice así, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba aquí, arruinado. Todo esto es después de que los baales seguían ahí, estaban ahí que haciendo estragos. Así que él arregló que primero el altar, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de ¿quién? De Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medias de grano. Y no tengo tan claro cuántas medias de grano, pero eso estaba ancho. Eso estaba ancho. Y dice después que preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez y dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo otra vez y dijo, y de nuevo que lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También había llenado el agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y me detengo ahí. Todo ese proceso de preparación, él no lo hizo para gloriarse quién. Él. Todo esto lo hizo para demostrarle al pueblo, la preparación que necesitaban hacer para clamar a Dios. Sin esa preparación, ¿habrá bajado fuego del cielo? No. Nosotros no podemos esperar, como dicen por ahí, no estudiar para un examen en la escuela y sacar sí. Lógico. Si yo no me preparo espiritualmente si Elías no se preparaba espiritualmente para esta batalla, no hubiera podido. Pero Dios lo preparó desde antes de reunirse con el rey y desde antes de que de este momento. Antes del fuego hubo una restauración. Antes del milagro hubo una entrega. En ese proceso él le entregó a Dios al pueblo de Israel. Para que sepan que tú eres ¿qué? Dios. Y que todo lo que yo estoy haciendo
tú me lo has mandado. ¿Sabe la gente lo que Dios te ha mandado a hacer? O la gente que está a tu alrededor no puede discernir qué Dios te mandó a hacer en esta tierra. Entonces dice que el fuego cayó y consumió ¿qué? ¿Qué consumió el fuego? El holocausto, El holocausto, la leña, las rocas, la roca, El polvo. el polvo, el agua. todo. ¿Lo cogió qué? Todo. Lo consumió todo. Y el fuego cayó no porque Elías era poderoso, sino porque Dios responde cuando hay corazones decididos. Cuando tú y yo tenemos una decisión clara, Dios responde. Es que el Señor no me contesta mi oración. ¿Cuán decidido tú estás por Dios? ¿Está tu decisión clara y establecida? Porque el problema hoy no es falta de evidencia, es falta de decisión. Queremos que Dios se manifieste, pero seguimos con el altar roto. ¿Qué piedras necesitas restaurar en tu altar hoy? ¿Qué necesitas restaurar para que Dios escuche tus oraciones? Lección 4. Y viene un punto bastante clave. La debilidad también alcanza a los fieles. ¿Qué momento más crítico en la vida de Elías? Estando allá arriba en la cima, matan a los profetas y de momento, ¿quién? ¿Quién vino a decir algo que quería su cabeza? Esposa de La esposa del rey. Que no podemos quitar, era mala. Punto. ¿Sabes? No podemos quitar eso del título. Era mala y tenía reputación. Pero, ¿qué pasó con Elías? Después de aquí uno pensaría que Elías estaba en su punto más alto y que de ahí no lo bajaba ¿qué? Nadie. Pero tan pronto escuchó lo que querían hacer con él, ¿qué hizo? A María. Cogió miedo y se fue. Viendo Elías el peligro, 1 Reyes 19, 3, 4, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse bajo el enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En ese momento tan crítico, Elías sufrió un poquito de depresión, podemos decir. Se frustró, sintió miedo, dudó, sintió rechazo. Y este es el mismo hombre que enfrentó a 450 profetas de Baal y a todo un pueblo, que les demostró que Jehová es ¿quién? Dios. Pero ahora huye de una mujer que Dios puede tener el control sobre la situación. Claro que sí. Pero esto nos enseña algo profundamente humano. Las victorias espirituales no eliminan la fragilidad humana. El hecho de que usted tenga una comunión diaria con Dios no lo quita de que usted va a sufrir. Porque usted sigue siendo ¿qué? Humano. Somos frágiles. La vida es frágil. El hecho de que usted tenga una vida en la presencia de Dios no lo quita de que usted va a sufrir, porque vivimos en un mundo lleno de ¿qué? De pecado. No estamos en la santa ciudad, no estamos en la tierra renovada. Discúlpame, pero es por dar por sentado lo que estás diciendo. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Pero confía porque yo he vencido al mundo. Una promesa. Una advertencia. Una advertencia y una promesa. Claro. Porque nos dice que aquí tendremos ¿qué? Aflicción. Aflicción. Pero si confiamos en Él, La- nos dará la victoria. Amén. No te está diciendo, muchas veces dicen, no, es que es un camino de rosas. No, para poder llegar a la flor hay que pasar por cuantas espinas. Dale. Qué buen comentario. Sí, es una buena referencia. No, es que la vida es color de rosas. Sí, pero para poder llegar a esas rosas, ¿cuántas espinas hay que pasar? ¿Cuántos estragos hay que sufrir? Piénsalo. Pues, Elías estaba agotado emocional, física y espiritualmente drenado. Es aquí donde muchos cristianos fallamos. Nos creemos que un verdadero cristiano no debería sentirse así. Tenemos esta percepción de que un cristiano devoto, que honra a Dios, que vive para Él, que está en su presencia, que estudia, que está
activo en la iglesia, no debe sentirse como deprimido, agobiado, cansado, pero es que eso es parte de qué? De ser humano. La Biblia no esconde la debilidad de sus héroes, sino que Dios no se sorprende por nuestro cansancio y Dios se acerca. En Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová de los quebrantados de qué? De corazón. La pregunta hoy no es si nos vamos a sentir débiles, como le pasó a Elías. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando llegamos a ese punto? ¿Salimos a correr como Elías? ¿Sabe? El problema de Elías no fue sentirse débil, es qué hizo en el momento de qué? De debilidad. Y esa es nuestra lección hoy, de esta parte. ¿Qué yo voy a hacer cuando me siento débil, agotado, agobiado? Última lección. Dios restaura con gracia y propósito. Y aquí algo que a todos nos aplica como cristianos y como hermanos. Porque lo más impresionante no es la caída de Elías, es como Dios responde a la caída de quién? De Elías. Dios fue con una varita para allá. ¿Qué tú haces aquí metido? Sal de aquí, ¿no? Como nos hacían antes con la varita de guayaba. Dios no fue ahí con una varita a someterle a Elías y decirle y regañarle y decirle dos o tres. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo dejó descansar y atiende su necesidad física antes de su necesidad espiritual. Lo vuelve a alimentar, lo vuelve a poner ¿qué? En condición, y luego manda un ángel que le tocó y le dijo, levántate y ¿qué? Y come. Luego lo lleva al monte Oreb y allí se le revela, pero no fue en ¿qué? En un fuerte ¿qué? Viento, tampoco fue en el terremoto, mucho menos en el fuego, por ahí lo estaban diciendo en la escuela sabática. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y ¿qué? Y delicado. Dios le habla suavemente porque cuando el alma está herida, Dios no grita, Dios susurra. Gloria a Dios. Como cristianos hoy en nuestra congregación, susurramos a nuestro prójimo cuando está afligido, cuando está decaído, cuando está flojo en la fe, como uno dice. Cuando necesita ayuda, vamos y le decimos, pues es que tú tienes que seguir viniendo a la iglesia. O como susurro, imitamos a nuestro Padre Celestial, que de la misma manera le habló aquí. A Elías, que estaba en una depresión. Le recuerda que no está solo, porque en el capítulo 19, verso 18 dice, yo haré que queden ¿cuántos? 7,000 en Israel. Dios tiene siempre un remanente. Tú nunca estás como solo. Estás con Dios, pero Dios tiene siempre ¿qué? Un remanente. De la misma manera que tú te sientes solo probablemente o te sientes cansado, hay muchos más que se sienten igual. Porque él pensaba que él era el único, pero Dios siempre tiene un remanente. Y le da una nueva misión. Tal vez tú hoy te sientes como Elías, cansado, desanimado, espiritualmente seco, pero Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Y así como restauró a Elías, lo quiere hacer contigo y conmigo hoy. Gloria a Dios. Recapitulamos las 5 lecciones. La primera es que el poder espiritual nace en la presencia de ¿quién? De Dios. Elías no improvisó en el palacio. La cultivó en la presencia de Dios. Decide vivir en su presencia cada día. De Dios, pregúntate hoy, ¿estoy viviendo en su presencia o solo cumpliendo mis funciones? Segundo, Dios usa ¿qué? Los procesos ocultos para formar nuestra fe. Amén. Amén. Al igual que Elías, Dios usa temporadas de aparente escasez y aislamiento para enseñarnos a depender de Él. Decide hoy a confiar en Dios en medio del proceso. Elías no presentó quejas, simplemente confió y el Señor proveyó. Tercero, Dios te manda ¿qué? Una decisión. Una decisión clara. Aunque siendo minoría, Elías se mantuvo firme de parte de Dios. Él era el único profeta de parte de Dios. El resto estaba ¿con quién? Con Baal. So, si él, uno, y nosotros, algunos, ¿quién es minoría? Él o nosotros. Él, porque él era ¿qué?
uno. Así que Elías se mantuvo firme de parte de Dios y de la misma manera nosotros nos tenemos que mantener como firmes. Dios no obra poderosamente en corazones indecisos. Dios no obra en corazones ¿qué? Indecisos. Somos o no somos. Si Dios o somos o no somos. Si Dios no obra en tu vida es porque alguna decisión tienes que tomar para que Él obre. Gloria a Dios. Amén. El fuego cae donde hay entrega total. Decide hoy restaurar tu altar de oración, estudio y entrega. La cuarta, la debilidad también alcanza a quienes, a los fieles. La experiencia espiritual no elimina la fragilidad humana. Incluso los más fieles pueden quebrarse. ¿Qué me dicen de Job? No se quebró Job, pero nunca negó aquí. Amén. Nunca negó a Dios. Pero sufrió Job. ¿Le cuestionó a Dios? Claro que sí. Y él era un ejemplo a seguir en el cielo. Imagínense, la mesa entre todos dicen, tú no has visto a Job. Ustedes no se han sentido así cuando alguien habla tan bien de ustedes que te usan de ejemplo y tú dices, pero yo, así mismo estaban en el cielo. Y aún así Job, que sufrió. Decide hoy llevar tus debilidades y tus cargas a Dios. No escondas tu lucha. No aparentes fortaleza. Dios no te rechaza por sentirte así. Dios te acepta como eres. Pero tienes que entregar ¿qué? Todo a Él. Gloria a Dios. No puedes irte a esconderte como Elías y sentirte fuerte. Tienes que entregar ¿qué? Todo a Él y Él te va a recibir tal cual tú estás. Pero una vez Él te recibe, no vas a salir siendo ¿qué? El mismo. Amén. Gloria a Dios. Quinta, Dios restaura con gracia y propósito. Dios no restaura para que te quedes sentado. Dios no restaura para que te quedes con todo para ti. Dios restaura para darte un propósito. Dios no descarta a sus siervos en crisis. Los restaura y los vuelve a usar. Decide aceptar su restauración en ti. Dios no ha terminado contigo y aunque hayas fallado, aunque estés débil, Él sigue teniendo un plan contigo. Amén. No todas las luchas se pueden ganar. En este mundo no todas las luchas ¿qué? Se pueden ganar. Pero lo importante es ganar la batalla. Gloria a Dios. En una batalla pueden haber muchas luchas. Aquí, allá, lo importante es ganar la que importa. La batalla grande, la que envuelve ¿qué? Todo. Si hemos caído en una de 10, pero Dios ¿qué? Te levanta. La historia de Elías no es solo acerca de milagros, es acerca de transformación. Un hombre común, formado en lo secreto, probado en el proceso, usado en el poder, quebrado en la presión y restaurado por la gracia. Hoy Dios sigue buscando personas como Elías, Gloria a Dios. que vivan en su presencia, que confíen en medio de la escasez, que tomen decisiones firmes, que sean honestos en su debilidad y que permitan ser restaurados. Amén. Que estén dispuestos a llevar el mensaje de un llamado a restaurar el altar, un llamado a abandonar la tibieza, un llamado a decidirse completamente por Dios. Vivimos en tiempos donde Dios busca personas como quién, como Elías, no perfectas, pero disponibles, no impecables, pero dependientes. Y para terminar, quisiera que todos abramos nuestras Biblias en el capítulo, en el libro de Lucas, capítulo 1, 17. Porque si sabemos que en Mateo Dios nos encomendó ¿a qué? A ir y predicar el evangelio a toda donde, tribu, nación, lengua, pueblo, etc. Nuestra misión aquí en la tierra es proclamar ¿qué? El evangelio. Le invito a estar de pie. Y de la misma manera que el ángel le declaró a su padre que Juan el Bautista iba a ir delante de Dios para preparar ¿qué? El camino. Nuestra misión aquí en la tierra es
¿Preparar qué? Un camino. Para cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, pueda encontrar un pueblo bien dispuesto. Y vamos a leer todos juntos. Vamos a leer y vamos a cambiar el irá por iré. ¿Está bien? Lucas 1:17. Vamos a cambiar el irá Iré. por quién. Iré. ¿Y qué significa iré? Yo iré. Yo. Y dice así, ¿estamos listos? Amén. Amén. Fuerte. E iré delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos ayude a que podamos decir como este versículo que acabamos de leer con ese leve cambio, que decidamos firmemente ir y preparar un pueblo, y no nos toca convertir a la gente, eso es el trabajo de quién, del Espíritu Santo, pero es nuestra responsabilidad dejar al brillar la luz de quién, de Cristo. Vamos a Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este mensaje. Gracias por enseñarnos lo que tú estás buscando de nosotros solos. Ayúdanos a que, como nos enseñas en la historia de Elías, podamos ser dignos de proclamar tu evangelio. Amén. Que podamos vivir vidas que te agraden. Sí, Señor. Que podamos actuar como tú deseas que actuemos. Amén. Porque el tiempo se acerca. Sí, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Amén. porque tu promesa es fiel y tú nunca cambias. Gloria a Dios. Gracias por todo. En tu nombre lo pedimos. Amén.